Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, después de el feriado de Semana Santa, que para los empleados públicos fue de la semana completa, para el sector privado fue a partir del miércoles a mediodía. Pues estamos listos para continuar con nuestra programación, y en esa programación figura Frente a Frente. Tenía razón un médico que escuchaba, no sé si aquí en el noticiero TN5 matutino o en HRN, en el sentido que los que no viajamos y no estuvimos en esas grandes aglomeraciones, pues tenemos la obligación ahora más que nunca de protegernos, porque los que viajaron y no guardaron las medidas que se nos aconseja y se contagiaron, vienen a los centros urbanos solo a enfermarse ellos y a contagiarnos a nosotros. Así lo explicaba el médico y así se lo traslado yo. Así que la obligación, hoy más que nunca, de los que se quedaron en sus casas por diversas razones, entre ellas su protección para evitar contagiarse, miren qué cosa, ¿verdad? Los que fuimos responsables ahora tenemos que cuidarnos de los que viajaron sin ningún cuidado. Miren, yo no satanizo a los que viajaron, siempre y cuando hayan guardado sus medidas. El problema es que uno miró videos, miró fotografías, y mucha gente sin mascarillas en medio de aquel mar de gente. Ayer, como a las 5:30 de la tarde, yo viajaba entre Tegucigalpa y la zona de Amarateca, y me quedé impresionado de la fila de vehículos que desde Amarateca venía para Tegucigalpa, y justamente antes de llegar a la posta del Durazno se ralentiza el tráfico y era impresionante ver aquella fila de vehículos, o sea que salió mucha gente. Sé que hubo alguna derrama económica, sé que beneficiaron a muchas personas que están quebradas, así como lo escuchan ustedes financieramente desde el año anterior, cuando comenzó este asunto de las restricciones. Sé que ha habido un mínimo desahogo de las personas que se dedican sobre todo a la industria turística. Y eso no es malo, porque se mantienen algunos empleos que se han perdido. Lo malo es la actitud irresponsable que se asumen por parte de algunas personas de no cuidarse. Así que este es el reflejo de que todos nos estamos cuidando aquí. El panel de hoy en Frente a Frente, comienzo de izquierda a derecha con el gerente de la asesoría legal del COEP, don Gustavo Solórzano. Buenos días, Renato. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, gracias por el espacio y bueno. El único problema que tenemos que enfrentar aquí, Gustavo, cuando estamos en este tipo de programas, es que se nos empañan los lentes. Ya me los quité mejor, Renato. Y hay que estar continuamente quitándoselos y andar con una toallita para limpiarlos. Ese es el grave problema. También está con nosotros el secretario del Trabajo, don Olvin Villalobos. Gracias por estar aquí, secretario. Renato, ya esta es la segunda o tercera vez que lo tenemos. Es la Muchas gracias. Segunda ocasión que tengo el honor de estar acá. Y sé que es un hombre muy formado. Sé que es un hombre muy formado y que hoy nos puede dar luz en el debate que tenemos. Don Rafael Medina, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, también con su respectiva mascarilla. ¿Qué tal, don Rafael? Bien, muchas gracias, Renato. Un placer estar aquí nuevamente, acompañados aquí con todos los amigos. Y la primera pregunta obligada que todos nos hacemos, ¿sí? ¿Todo bien en la familia? Sí. Gracias a Dios, aquí estamos, a sus órdenes. Muchas gracias, don Rafael Medina. Daniel Durón, secretario de la CGT, de la Central General de Trabajadores. Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias, Renato. Gracias por la invitación de nuevo. Con mucho gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No saliste? ¿Aquí te quedaste en Tegus? En Tegucigalpa. Muy bien. ¿Y usted, don Rafael? Todos aquí. En Tegucigalpa. ¿Usted, ministro? Nos quedamos en casa, Renato. ¿Gustavo? Alquilé una casita y me fui con mi familia, solo nosotros. Muy bien. Guardando todas las medidas. Sí, muy bien. Es que así debe ser, así debe ser. Yo eso de decir, no salgan, tuve mucho cuidado, porque yo digo, y si hay gente que sale y guarda las medidas de seguridad. Pero mucha afluencia de gente, efectivamente. Correcto. Qué bien, qué bien. Pero no todos son así, ¿verdad? No todos tienen ese comportamiento, esa disciplina. Vamos ahora con la pregunta, y yo sé que la pregunta va a generar como, no sé si suspiro, no sé qué tipo de reacción, pero será un buen insumo para comenzar el debate. Les aseguro que
la pregunta va a dar de qué hablar. Así que vamos con Gabriela Andino y el título a manera de pregunta en el programa de hoy. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema y la consulta de este día para que pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Y si el salario mínimo en el escenario que lo fije el gobierno fuese de 5.500 lempiras en el área urbana y de 4.055 en el área rural, ¿qué efecto tendría? Esta es la consulta que trasladamos para que participe desde ya, @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook, nuestras cuentas certificadas. Y si el salario mínimo en el escenario que lo fije el gobierno fuese de 5.500 lempiras en el área urbana y de 4.055 en el área rural, ¿qué efecto tendría? Esa es la consulta. Ahí nos faltó algo, ¿sí? Como lo hizo Mel después de Rural. Okay. Como lo hizo Mel, entre comillas, ¿verdad? Mel, entre comillas. Pongámoslo de nuevo, estoy seguro que ya nuestro equipo de producción ya lo tiene corregido. Y si el salario mínimo, en el escenario que lo fije el gobierno fuese de 5.500 lempiras para el área rural. Urbana. Para el área urbana. ¿Y 4.000 cuánto? 4.055. Para el área rural, como lo hizo Mel, ¿qué efecto tendría? ¿Qué efecto tendría? Yo creo que la pregunta está buenísima para un gran debate y sacar todo, pues, y sacar todo. Solo es una pregunta para debatir. Solo es una pregunta para debatir. Para aclarar la pregunta, para terminar de aclarar la pregunta. ¿Sí? Esos 5.800 y 4.300 se refiere al ajuste en sí o el salario mínimo fijado. Debería de ser 5.500 más, entiendo yo que es la pregunta, ser, ¿no? Es importante aclarar, Renato, y no sé si me permite. Muy bien, claro. Primero manifestarles que el pacto que se hizo del salario mínimo para el año 2019 y 2020 tenía un rango específico. Primero se realiza en función de 10 actividades económicas, 10 ramas de actividad económica. Y cada rama de actividad económica está en función de 0 a 10 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores, y de 51 a 150 trabajadores y más de 150 trabajadores. Esos son los bloques que hay cada una de las ramas de actividad económica. Si nos analizamos lo que se pactó en el año 2018, en diciembre del 2018, para hacer efectivo 2019 y 2020, decía que en la rama de actividad económica de agricultura teníamos el salario mínimo más bajo, que era de 7.300 lempiras. Y el salario mínimo más alto lo teníamos en la rama de actividad económica de servicios financieros, puntualmente en aquellas empresas que tienen más de 150 trabajadores. El salario mínimo más alto se situó en 12.200 lempiras. Entonces, en función de estos márgenes, deberíamos de analizar la pregunta, si la pregunta va en función del incremento, si el incremento debería de ser esa cantidad, dado que las cifras en la realidad ya están pactadas y que son distintas. Fíjate, Gabriela, que quienes vamos a salir trasquilados con la pregunta somos nosotros. Quienes vamos a salir trasquilados con la pregunta somos nosotros, porque en efecto de repente nos faltó profundizar un poquito más. Es que Mel hizo un aumento casi del 100%, ¿verdad? Como 2.000 y tantos. ¿De cuánto fue? Acuérdame. 60%. 60%. 60%. Y bueno, y yo voy como a explicar, 2.100 lempiras aproximadamente. Renato, si me permites, qué pasó en ese momento por vivencia protagónica, por testimonio. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Rápidamente. El presidente Zelaya subió el salario mínimo de los trabajadores del sector público. Recuerdan ustedes como en junio, creo que era de 3.200 a 5.000 lempiras en el sector público, como una ayuda a la gente del sector público. Cuando se presentó la negociación oficial, que va en función del sector privado, vivencia personal, Renato, dice, bueno, vamos a ajustar el salario. No hubo acuerdo. Dije, ¿qué hago? Usted no puede, mi criterio, usted no puede hacer un ajuste salarial, un ajuste al salario mínimo inferior al que usted otorgó al sector público.
porque el código ya establece que no hay sectores privilegiados. Eso fue lo que hizo. ¿Y qué significa 3.200 a 5.000 lempiras? 60% más o menos, 55%. Eso fue lo que pasó realmente. Entonces se otorgó ese mismo ajuste en cantidad de dinero al sector privado, excepto algunos sectores que significaban esa cantidad y obviamente el 60%. Eso fue lo que pasó realmente. Y la ministra de Trabajo era Rixi Moncada. Fue por un reclamo y una exigencia nuestra. No, el error de nosotros, por el cual admito que salimos trasquilados, es que en el área urbana el salario mínimo llegó a 5.500 aproximadamente, ¿verdad? Sí. Y en el área rural a 4.005. Sí. Pero el aumento fue del 60%, 2.100 lempiras en promedio. Más o menos. Eso fue lo que quisimos decir. Así es. Ahora nos toca aceptar el error, porque no planteamos bien la pregunta y corregirla. Pero el tema es justamente este, en el que nos han escuchado dirigir algunos mensajes en el inicio del programa. No hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, entiendo, hasta hoy. Estamos en diálogo aún. Es importante, Renato, Sí. mencionar. En el marco de lo que establece la ley del salario mínimo, la Secretaría de Trabajo a mediados del mes de noviembre envió una misiva a cada uno de los representantes de los sectores para que nominaran valga la redundancia, sus representantes ante la Comisión de Negociación del Salario Mínimo. Esa representación llegó en diciembre y en diciembre se instaló la comisión y se juramentó. Luego tuvimos un pequeño detalle al cierre del año y era que no contábamos con las cifras oficiales actualizadas que pudiesen establecer como el punto de partida para iniciar la conversación y diálogo. Esa información iba a estar a mediados del mes de enero. Fue así como una segunda reunión se pactó para el 18 de enero de este año. Para esa fecha, la Secretaría de Trabajo presentó el estudio del mercado laboral. Los sectores recibieron el estudio del mercado laboral, lo analizaron y en función de eso empezaron a salir las primeras propuestas. Propuestas del sector trabajador y propuestas del sector empleador. De diciembre a la fecha hemos sostenido 5 reuniones con la Comisión Negociadora del Salario Mínimo. Y después de eso, las negociaciones no se han estancado, porque han continuado en conversación, siempre acompañadas al más alto nivel de los representantes de los sectores. Y hemos estado justamente en las conversaciones a lo interno de los sectores. Este servidor ha tenido reuniones de manera bilateral con los diferentes sectores y también reuniones en conjunto. El proceso de conversación y diálogo está sobre la mesa, es latente y ha continuado, ¿verdad? Como en todo proceso de negociación existen disensos, existen posturas de un lado y de otro lado. Y lo que estamos ahora es justamente en ese espacio donde existen posiciones de diferentes sectores que amerita poder afinar la pluma para poder llegar a un consenso entre las partes, tal como lo hemos demostrado en la última década. En la última década, yo quiero felicitar el liderazgo del sector trabajador y del sector empresarial. Han demostrado capacidad de diálogo, responsabilidad y sobre todo madurez en cuanto a la fijación de los espacios. Hace una década no ha habido necesidad de que un gobierno, es decir, que el Poder Ejecutivo tome la decisión de fijar un salario mínimo. Lo han hecho por consenso de las partes. Y por lo tanto, hoy, en este año 2021, no debería ser la excepción. Deberíamos de ir bajo esa misma métrica para poder encontrar espacios de solución ante estos disensos. Ministro Villalobos, si me resume las posiciones de ambos sectores, de los trabajadores y el sector empresarial. En la mesa de conversación y diálogo hemos pactado de alguna manera algunos compromisos entre los sectores, quizá de poder reservarnos el hecho de poder ventilar las cifras y las posturas que hay. Yo quisiera más bien que sean los representantes de los sectores que hoy están aquí que pudiesen tomar esa decisión, dado del compromiso. Lo que sí le puedo decir, si no se queda corto el programa, sí. Lo que sí le puedo decir, Renato, es que han sido posturas muy responsables, con fundamentos científicos, amparados en datos estadísticos,
y son posturas que de alguna manera ameritan analizarlas y que son sujetas de poder revisar, y eso es justamente lo que estamos haciendo por ahora. ¿Qué están pidiendo ustedes, Daniel Durón? En principio, Renato, me parece que había que expresar algunas posiciones hasta doctrinarias y de principios. Nosotros estamos obligados por doctrina, por principios, a develar la situación de los trabajadores, independientemente de las circunstancias. Mira, el tema del salario mínimo, independientemente de que haya crisis o que haya bonanza, siempre es de discusión, siempre es de diferencias. Yo quisiera plantearle aquí al sector privado de manera oficial, independientemente de que haya acuerdo o no, el marco de relaciones ha sido estable. Correcto. Y hemos sido tan inventivos en esto que negociamos ajustes plurianuales, ni siquiera ese aumento. Es un buen ejemplo, debe ser piloto en otros países de América Latina. El sector maquila, por su capacidad organizativa, a nivel de trabajadores y a nivel de empresa. Fíjate, Renato, que en la maquila el 70% de los trabajadores están organizados en sindicatos. Y la demostración más importante de que los trabajadores estén organizados se ve ahí. Ellos negocian su propio salario mínimo sectorialmente. Lo negociaron a 5 años. O sea que este año no tiene problemas. Entonces nosotros, en base a la doctrina y los principios, estamos obligados a plantear nuestros criterios. Esto del salario mínimo tiene, en principio, es un tema social, eminentemente social. O sea, esto no es ni siquiera un salario mínimo para nosotros, es un salario de sobrevivencia. El 82% de la gente en este país, lo han dicho los mismos empresarios, gana menos los asalariados, de 2 salarios mínimos al mes. Pues quiere decir que el promedio está entre un salario mínimo y 1.5 al mes. Esa es la realidad social de un ingreso para sobrevivir, o para tener una vida de confort o digna. El otro tema es económico. No hay economía en el mundo, de pandemia, pospandemia, prepandemia, que crezca económicamente si no es por la capacidad de consumo de la gente. Esto todo el mundo lo sabe. Si la gente no tiene un ingreso para poder gastar, consumir, las empresas no crecen. Es un tema obviamente económico. No se necesita ciencia, ni especialistas, ni analistas, que todos los días ve uno de personas así. Es de sentido común. Y el otro tema es jurídico. O sea, a partir de la ley de salario mínimo, hay 3 artículos ahí, Renato, que nos ponen a nosotros en problemas. Ya te voy a explicar, te voy a contestar la pregunta. La ley del salario mínimo dice que el salario mínimo se debe ajustar tomando como base la inflación nacional, la inflación oficialmente establecida, que es la que da el Banco Central. No puede ir menos de eso, según la ley. Otra parte de la ley dice de que el salario mínimo se convoca en noviembre para que en enero del subsiguiente año haya un nuevo salario mínimo. Y ya vamos a explicar cómo están las posiciones, hemos estado hablando, como dice el ministro, es correctamente. Y el otro tema es sociopolítico, Renato. O sea, repito, ¿cómo vamos a hablar de reactivación económica si no hablamos de la capacidad de ingreso de la gente para comprar y consumir? Mira, ustedes lo conocen, esas tiendas están vendiendo al 2x1. No para compararnos y no para informarnos que han hecho otros países. Lo que están haciendo, lo hicieron en la pandemia, es que le metieron a alguna cantidad de gente, no a todo, a un poco porcentaje de dinero para que pudiera comprar. Los que perdieron el trabajo, porque es cierto, había pérdida de empleo. Y no podemos desconocer que la micro y la mediana empresa han sido enormemente dañadas. Pero estamos obligados a decir qué pasa con un trabajador que en este momento está suspendido. O que está, el salario que tiene porque perdió el empleo, la gente, su esposa, sus hijos, ¿cómo sobrevive? Repito, sentido común. ¿Quién nos va a venir? Está bien, hay que generar empleo, sí, generar empleo. Pero ¿cómo se genera empleo? Las empresas no van a generar empleo si no crece, no hay inversión extranjera. Y la única forma de crecimiento interno es que la gente les vaya a comprar comida y lo de sobrevivencia para que pueda reproducirse. Eso es doctrinariamente cómo nosotros estamos viendo el tema de la negociación. En concreto, no podemos, nos meten en un problema para ir ya tirando la línea, aceptar un ajuste menos de la inflación. Jurídicamente no podemos aceptar eso, sería un muy mal precedente. Un trabajador, Renato, que fue esencial, que no dejó de trabajar, que yo conozco muchos, que se expusieron
Yo conozco una empresa que hubo alta contaminación de COVID porque no dejó de producir, era esencial. Trabajadores aseadoras de empresas y del sector público que nunca hablan de la hora. ¿Cómo va a decir uno que esos trabajadores, que son menos de 50 en muchos casos, menos de 100, no vayan a recibir un aumento? Nos metemos en un problema inminentemente político. Esta es una negociación sui generis. Es bien complicada, entonces estamos en eso, viendo a ver hasta dónde podemos llegar. Ya estamos en el mes de abril. Esto crea expectativas demasiadas cuando el tiempo avanza. Los trabajadores te dicen en la calle, y eso cuando sale, otros te dicen, miren, tengan cuidado, es cierto. Porque no es cierto, hombre, que el salario mínimo genera desempleo. El salario mínimo, según economistas y según los grandes ideólogos del crecimiento económico de los países, el salario mínimo, al contrario, los ajustes, lo que debe generar es mayor fortaleza a las empresas y mayor capacidad de consumo. En eso estamos. 4%, ¿cuánto tenemos nosotros? 4% para los pequeños, porque siempre ha habido aplicaciones diferentes. La micro y mediana empresa, 4.1, porque si nos vamos abajo, yo quisiera que nos entendieran los empresarios. Este no es un problema de personal, son cuestiones de diferencias conceptuales y de principio. No tenemos diferencias personales, tenemos muy buenas pláticas. Entonces, ¿qué pasaría con un trabajador que nunca dejó de trabajar? Estoy de acuerdo, los hoteleros no trabajaron, mucho, que nunca dejó de trabajar. Y decimos nosotros, una gasolinera, lo que sea, le decimos que usted no va a tener derecho a que le ajusten el salario mínimo. Es un problema que nos va a caer a nosotros, políticamente, que no es bueno. Ustedes lo deben valorar, y eso lo hemos discutido varias veces con el mismo COEP de manera particular. Termino aquí, Renato. ¿Qué beneficio fiscal han tenido los trabajadores de Honduras? ¿Qué beneficio fiscal? ¿Cuál es el beneficio fiscal o una decisión fiscal que beneficiaría a los trabajadores? La reducción del impuesto sobre venta. Tenemos leyes fiscales laxas para un sector, pero para el ciudadano, decime un beneficio fiscal que han recibido los trabajadores de Honduras. El bono solidario fue una muy buena decisión, pero no lo benefició a todos. Entonces de eso se trata la negociación de salario. Mira, el discurso, vienen hablando lo mismo. ¿Quién va a querer matar una empresa? ¿Quién va a querer destruir la microempresa? Si los vendedores ambulantes viven de la venta diaria. Nosotros hemos trabajado con el sector de la economía informal fuertemente, con el sector sindical, con el sector agrario, porque es un tema, así con las posiciones del sector privado. Bajo estos principios, bajo estos criterios que hemos manejado, va a ser bien difícil un acuerdo. Pero no me respondiste a la pregunta, me dijiste que al nosotros final... tenemos 4.1. 4.01. 4.01, porque hay una diferencia ahí, Gustavo, de 0,1 y 1, no sé. Para de 1 a 100 trabajadores, así es, ¿verdad? De 1 a 10. De 1 a 10. De 1 a 10. De 10 a 50. De 11 a 50. 50, correcto, el 5%. Y de 150 en adelante el 6%. Resumámoslo. 4.01 para... la micro y mediana empresa. 5% de la mediana empresa para arriba y 6% de 150 trabajadores en adelante. ¿La inflación parten de qué inflación? ¿De qué porcentaje de inflación? 4.01. ¿De cuánto? 4.01, que es la inflación 4.01, correcto. Es la Okay. cifra oficial. Muy bien, muy bien. Ahora ya les digo por qué la pregunta. La pregunta no fue elaborada así, hoy en la mañana, minutos antes. No es al azar. Es que alguien me sopló, y ahí me disculpa, ministro, ¿verdad? Ahí me disculpa, que la intención del gobierno al final, si fija el salario mínimo del gobierno, porque no se ponen de acuerdo ellos, es ponerle un incremento del 60% como hizo Mel. Eso fue lo que me soplaron. Bueno, y me lo dijo una fuente que yo la considero seria, y yo por eso vine con la pregunta que planteé, pero sí me equivoqué. Es que se interpretaba que el incremento iba a ser de 5.000 empiras en el área urbana y 4.000 en el rural. No, a ese techo llegó porque Mel le incrementó en un 60%, 2.100 fue el promedio, 5.500 para el área urbana, 4.005 para el área rural. Por eso fue que elaboramos la pregunta de esa manera, por alguna información que yo tuve que de repente, aunque confíe en mi fuente, no sé, de repente no es cierto, pero como se trata de debatir, ya estamos claros cuánto piden los obreros, 4.1%. 4.01 de 1 a 10. De 1 a 10.
4.5 creo que es más bien de 11 a 50, 5% de 51 a 150 y 6% arriba de 150. Correcto. Pero, Renato, si me permite, después de la pausa, esa duda que usted tiene. Sí. Después de la pausa, en que también intervendrán don Rafael Medina y don Gustavo Solórzano. Atentos. Frente a Frente presentó el tema del día. Les recordamos que hoy está disponible en versión PDF tunota.com, el periódico digital que usted puede manipular como si lo tuviese en físico. Algunos titulares de esta jornada: pese a denunciado desabastecimiento, gobierno de Honduras insiste que tiene hospitales a un 87% de medicamentos. Suman 4.644 muertos por COVID en Honduras y hay 190.631 contagiados. Hondureños desbordan Twitter con memes de vacacionistas varados en Roatán. Actividad turística en Semana Santa cayó un 84% por la pandemia. 14 muertos en Honduras, 10 de ellos por ahogamiento durante la Semana Mayor. Recuerde que está disponible tunota.com en versión digital y puede obtenerlo nada más ingresando aquí al portal de tunota.com. Más adelante regresamos. Reiteramos el tema de este lunes para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Y si el incremento del salario mínimo en el escenario que lo fije el gobierno fuese del 60% como lo hizo MEL, ¿qué efecto tendría? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Eso justamente fue lo que quisimos decir desde el principio, ¿verdad? Hubo un pequeño errorcito ahí, pero eso fue lo que quisimos decir. Por alguna fuente que tenemos nosotros que nos dice que ese puede ser un escenario que lo contemple el gobierno. Pero el turno es para Gustavo Solórzano y para Rafael Medina, pero me dice el ministro, no. Pero por favor, yo quiero intervenir porque de repente me pueden decir por qué no lo aclaró en el momento. Vamos a ver, ministro. Muchas gracias, Renato. Primero manifestarles a usted y al pueblo hondureño que el presidente Hernández es un hombre de diálogo y lo ha demostrado durante todo este periodo de tiempo. Y es justamente ese espacio de diálogo en donde esta Secretaría de Estado está con la bandera para poder unir a los sectores y poder conversar. Ante esa premisa, quiero recalcar, hace una década los sectores se han puesto de acuerdo. Y en este momento no va a ser la excepción el presidente Hernández para poder fijar y tomar una decisión de esta naturaleza si las partes deberían llegar a un acuerdo. De hecho, las partes tienen propuestas sobre la mesa y al existir una propuesta sobre la mesa, existe la posibilidad para poder llegar a un acuerdo sustancial con mucha responsabilidad. Muchas gracias al secretario del Trabajo, don Olvin Villalobos, don Rafael Medina, con la respuesta a las intervenciones que han tenido el ministro del Trabajo y el dirigente obrero Daniel Durón, secretario de la CGT. Gracias, Renato. En primera instancia quisiera resaltar yo el tema del diálogo que tenemos permanentemente con el sector trabajador, en un sector que no solo en estas mesas de salario mínimo, sino en otras instancias tenemos comunicación permanente, y eso creo que debe de ser un ejemplo para la sociedad completa, para la clase política hondureña que también no se sienta a conversar, con posiciones, como hemos dicho con Daniel, encontradas muchas veces, antagónicas muchas veces, pero que dentro de un marco de respeto cada quien lo expresa de una manera clara y con convicción. Este tema del salario mínimo, la ley data de 1973. 71. La mayoría de los hondureños no habían nacido, yo tenía unos pocos años de edad. Yo menos que usted. Quién sabe, pero ahí vamos. El tema es que hay que modernizar la ley. Y creo que es un tema eminentemente técnico y al final del día lo que nosotros deberíamos de promover es que la fijación del salario mínimo fuera bajo parámetros técnicos y no en el mecanismo que estamos ahorita. Muchos países ya han evolucionado a eso, el tema de Costa Rica, el tema del Perú, en Colombia también se da así. Creo que podemos avanzar hacia eso, no podemos estar con leyes tan antiguas sin hacer revisiones permanentes.
El otro tema importante que tenemos que decir es que hay que ver el bosque completo y no solo un árbol. Salario mínimo es un tema. No puede haber salario, no puede haber generación de trabajo sin empresas. Y las empresas hemos tenido demasiados problemas en el año 2020. Según las encuestas que hemos hecho con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con organismos de cooperación internacional, cerca del 40-45% de las empresas tuvieron que suspender operaciones y la mayoría de ellos ni siquiera ha reiniciado. Fíjese que ahorita, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares, hay 1.403.000 personas ocupadas en el sector privado, asalariados. El mismo número que teníamos hace 10 años, en el 2012, O sea, retrocedimos 10 años a causa de la pandemia y a causa de ETA y IOTA. Daniel tocó un tema muy importante, el tema fiscal. Las empresas no han tenido ningún auxilio fiscal, así como las personas. Pedimos tiempo, no con donación, pedimos tiempo para pagar los impuestos, no nos fue otorgado. ¿Para qué era esto? Para darle liquidez a las empresas y que intentaran salvarse. Así como se acaba de pedir tiempo, que tampoco fue otorgado, para que los bancos pudieran continuar haciendo algún nivel de readecuaciones sin perder la categoría los deudores. El consumo cambió. Aquí habemos unas 10 personas en esta sala y a pesar de que la mayoría de nosotros no fuimos afectados con suspensiones de trabajo, también cambió nuestro patrón de consumo. El mercado se achicó. Gente que antes compraba 3, 4, 2 o una camisa al año, el año pasado no compró y ahorró ese dinero. Y por eso es que vemos en los bancos que hay una liquidez, una sobreliquidez mayor a la que había anteriormente, porque la gente no está tratando de consumir, está ahorrando. Y eso, por un lado, es bueno porque nos disciplina, pero por otro lado no incentivamos el consumo. Y las empresas necesitan vender. Entonces, viendo los parámetros técnicos que nosotros hemos analizado, el aumento del desempleo se duplicó de 5.7 a 10.9. Estamos en 447.000 personas desempleadas. Hay 700.000 desalentados y esa es una cifra que yo quiero que toda la sociedad la tengamos en mente. ¿Y cuál es el desalentado? Es aquella persona que ya no busca trabajo porque no tiene esperanza de encontrarla. ¿Qué hacen? Nos vamos en una caravana. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, desde los puntos de vista técnico, a juicio nuestro, hacer un movimiento en el salario mínimo es incorrecto en estos momentos. Y esa fue nuestra posición inicial. No debe de haber un movimiento del salario mínimo. Y me voy a la historia. En el huracán Mitch, en el año 1998, en el año 1999 no hubo movimiento de salario mínimo. Hay un antecedente. Y el huracán Mitch, Renato, pegó en la última semana de octubre. ¿verdad? O sea, ya teníamos 10 meses y medio de relativa normalidad en el país. En este momento, la pandemia, que todavía estamos en ella y probablemente con una mayor fuerza de la pandemia, el 16 de marzo se cerró Honduras el año anterior, ya tenemos más de un año de estar en estas situaciones. El sector privado, esa ha sido su propuesta. Su propuesta no es no aumentar el salario mínimo, es conservar los empleos que tenemos en estos momentos, recuperar los todavía empleados que están suspendidos y los que lastimosamente fueron despedidos, y ha hecho una propuesta que nosotros creemos sensata y que puede tener acomodo en el transcurso del año, y es la siguiente.
de 0 a 50 empleados, micro y pequeña empresa, no se puede aumentar. ¿Por qué? Porque aumentaríamos el incumplimiento del pago del salario mínimo, que ya es alto, andamos en un 48% según la última cifra. Y no solo eso, el 67% de los empleados privados se concentran en la microempresa, en aquella que tiene el mayor riesgo de incumplimiento y que no tiene el músculo financiero para reactivarse. De 51 a 150 empleados, 1%. Y en el caso de las empresas de 151 en adelante, la inflación, 4.01%, estos aumentos a partir del mes de julio. ¿Por qué el mes de julio? De 2021. Del 2021. Para darle a las empresas la liquidez que necesitan para que se puedan reactivar. Las empresas no solo tienen que pagar salarios, las empresas tienen que comprar inventario, tienen que hacer readecuaciones a sus máquinas, tienen que pagar sus gastos operativos, tienen que pagar impuestos, aunque no vendamos. Tenemos que pagar impuestos para poder seguir funcionando. ¿Es una negociación sui generis? Sí lo es, pero nosotros apelamos al sentido de responsabilidad de los amigos trabajadores y del gobierno, de que no podemos cerrar más empresas de las que ya cerraron el año anterior. Yo creo que el tema aquí de la sostenibilidad de los empleos debe de ser transversal, como transversal debe de ser las condiciones para reactivar la economía del país, que el primer punto que tenemos que tomar en cuenta ahí es la salud del pueblo hondureño. 0.6% de la población tenemos vacunada. En Brasil, que lo estamos criticando terriblemente, el 9% de la población ya está vacunada. Y no podemos reactivar la economía, la vida de este país si no tenemos un proceso de vacunación eficiente, eficaz, rápido. Y la empresa privada está promoviendo la colaboración con el gobierno para hacerlo lo más rápido posible. No queremos suplantar bajo ningún punto de vista el papel del Estado, pero el Estado necesita ayuda en su gestión en estos momentos. Y se lo hemos ofrecido desde la instalación de triajes. Hablábamos antes de entrar al programa, los triajes que el sector privado apoyó. El triaje del Colegio de Ingenieros Civiles en San Pedro Sula, el del San Juan Pablo II, el de la Mayangle, que un empresario donó el local prácticamente en más de 6 meses, no sé si todavía lo estará donando, ojalá que no, porque también el hombre necesita vivir y necesita rentabilizar sus inversiones, pero que haya prestado un local 6 meses, dice mucho del sector privado, ¿verdad? Y lo que estamos promoviendo de compra de vacunas, de esa campaña solidaria, yo vacuno uno y si puedo regalo otra a aquellas personas que no pueden, al sector informal de la economía, que es increíble la cantidad de personas que hemos visto que se va a la informalidad y que lo vemos en la calle todos los días. Entonces yo creo que la propuesta del sector privado es coherente, es sensata y es viable para los beneficios del país. Mire lo que sucedió en el año 2009. Ese año se rompió, se fracturó el mercado laboral de Honduras. A partir de esa fecha, el salario mínimo está por encima del salario promedio. En este momento casi 25%, 24%. La gente no llega a ganar el salario mínimo porque está demasiado alto, porque no tenemos la productividad y porque no tenemos el número de puestos de trabajo que se requieren. El año anterior, entre el sector público y sector privado, se generaron 32.000 puestos de trabajo. En el año 2019, pues. En el año 2020 el sector privado perdió 150.000 empleos y el sector público una cantidad. Entonces yo creo que en esta situación sui generis en la que todos estamos, no puede haber empleo si no tenemos empresas. Bueno.
Bueno, es la exposición del sector privado a través del director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina. Solo me permiten hacer un resumen para mayor comprensión de los televidentes. El sector privado propone que las empresas de 0 a 50 trabajadores no haya ajuste al salario mínimo. Propone que de 51 a 150. A 150 sea el 1%. El 1%. Y de 151... La inflación acumulada del 2020, que es 4.01. En adelante, la inflación acumulada, 4.01. A partir de julio. A partir de julio de 2021. Esa es la propuesta del sector privado. Ya escucharon ustedes la propuesta del sector obrero, de 1 a 10. Por favor, Daniel. 4.01. De 1 a 10, 4.01%. De 11... 4.5. ¿De 11 a cuánto? A 50. A 50. A 50, 4.05. De 50 a 100, 5. De 50 a 100, de 5. 51 a 150. De 50 a 150, 5%. 5%. Y de 150, 6%. Y 6% de 150 en adelante. Esas son las posiciones ya oficiales del sector privado y del sector obrero. Gustavo Solórzano, el ministro del Trabajo, intervienen inmediatamente después de la pausa, porque se suma también Héctor Díaz, asesor de la Central General de Trabajadores. De las centrales obreras. De las centrales obreras. Héctor Díaz, asesor financiero de las centrales obreras. Volvemos. Damos lectura de inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Ismael Cepeda Galo: el valor de un salario no es su cantidad, es su poder adquisitivo. Los ajustes al salario mínimo deben encaminarse al debate cuánto es el valor de la canasta básica de bienes y servicios. La realidad de mercado laboral es constante, por lo que es necesario reestructurar la normativa. Roger Sauceda: cerrar más empresas. Marco Matamoro: incentivar producción de productos básicos de consumo y su congelamiento, mantener las fuentes de trabajo, recuperar los trabajos perdidos, preguntar a más de 400,000 que perdieron su trabajo si quieren aumento. Él quiere su trabajo de nuevo sin aumento, dice. Saúl comenta: no han entendido que el problema no es el salario mínimo, es de producción. Suben el salario, muchos negocios cerrarán. Mañana suben el salario a 100,000 si quieren. Pasado todo costará 200,000. ¿Y entonces? Norita Figueroa: el problema que muchas empresas grandes no ven con buenos ojos esos aumentos. Lo peor de todo es que estas empresas prefieren tener ganando sueldos exageradamente altos a ejecutivos que poco o nada aportan en las empresas, y los que en realidad dan su esfuerzo no le pagan lo que merecen. Catracha Cultura: posiblemente si el gobierno quisiera poner un sueldo justo para los y las trabajadores, la empresa privada volvería a proponer un golpe de Estado, dice, como en el 2009. Recuerden, esa dictadura no es de Jo, es una dictadura financiera. Ed Cruz: los empresarios solo son retórica, a ellos solo les gusta acumular capital a costillas de los trabajadores. Despiden para masificar las ganancias y no es por el salario mínimo. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Yo estoy en todo. Hace algunos minutos, después de la intervención de don Rafael Medina, escuché muy atento una frase exclamativa de Daniel Durón hacia el ministro del Trabajo. Le pregunta a Daniel Durón al ministro del Trabajo: ministro, ¿cree que lleguemos a un acuerdo? Antes que el ministro dijera algo, Daniel dijo: yo no creo, dice, por las posiciones, no digo que extremas, sino distantes entre el sector privado y el sector obrero. Daniel dice: mírenlo desde la perspectiva política del dirigente obrero. ¿Cómo le vamos a ir a decir a los trabajadores de una empresa de 1 a 50 que hemos negociado que para ellos no habrá salario mínimo? Y se asiste del estamento jurídico que dice que el salario mínimo
anualmente debe estar de acuerdo al índice inflacionario. Solo recojo todos los detalles, pero en medio de ese debate, así cortito que se produjo mientras estaban los anuncios, todos animándose a dialogar, que eso es muy bueno, pues, eso es muy bueno. Por eso le pregunto así brevemente a don Héctor Díaz, asesor financiero de todas las centrales obreras. Con estas posiciones o números distantes entre obreros y empresarios, ¿es posible, cree usted, un acercamiento que permita que al final esto no lo fije el gobierno, sino que salga a manera de consenso entre ambos sectores, señor? Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme a este programa. El diálogo siempre es un camino, siempre hay una forma de poder lograr acuerdos que sean favorables para ambos sectores. Pero aquí hay que poner en contexto algunas cosas que son importantes, que ya se mencionaron, pero no se les ha dado el énfasis que se desea. El ajuste que se está pidiendo, porque hay que diferenciar el concepto aumento del concepto ajuste. Se está pidiendo un ajuste del salario mínimo en un 4.01, que es realmente el aumento que tuvo los bienes y servicios en el año 2020. O sea, es la pérdida de poder adquisitivo que tuvo la canasta básica en el año 2020 a precios de ese año para los trabajadores. Si los trabajadores no tienen la posibilidad de consumir la canasta básica, porque eso ya está demostrado, las encuestas de hogares lo muestran, que con el salario mínimo no se puede alcanzar la canasta básica, tampoco la van a alcanzar con este ajuste que se está teniendo. Simplemente se está pidiendo que se le permita a los trabajadores seguir consumiendo en el nivel que estaban consumiendo en el año 2019. Eso es importante tomarlo en consideración, porque no se está pidiendo un aumento. Además, es cierto, hubo pérdidas de puestos de trabajo, pero también es cierto que el año pasado la productividad del trabajo aumentó. Eso significa que los trabajadores que quedaron empleados tuvieron que hacer más esfuerzo para poder cubrir con su trabajo los puestos de las personas que estaban quedando suspendidas. Y como tercer elemento, es importante decir que en esta pandemia ha habido muchas pérdidas, pero que en el país se está buscando con no tener un acuerdo del salario mínimo, que sean los trabajadores los que asuman la mayor parte de las consecuencias nefastas que ha tenido esta pandemia en todos los sectores, en el sector público, en las empresas, en el sector trabajador. Cuando se habló del bono solidario con respecto a la ley de ajuste para los que quedaban suspendidos, el decreto 33-2020, siempre se dijo, es que un tercio del dinero lo va a poner el RAP, el otro tercio lo va a poner la empresa y el otro tercio lo va a poner el gobierno. No era cierto, el dinero del RAP es dinero de los trabajadores. Los trabajadores pusieron un tercio de ese ajuste para poder tener un ingreso. Es decir, estamos frente a un escenario en el cual los trabajadores no están pidiendo aumento, están pidiendo tener un ajuste que les permita recuperar su nivel de consumo que tenían en el año 2019, que es una cosa justa, porque si no el empobrecimiento de la gente que ya que está dentro del mercado del trabajo va a ser más alta. Honduras no es uno de los países que no cumple la máxima de que una persona con empleo salga de la pobreza, porque aquí tenemos más gente con empleo que pobres. Entonces, quiere decir que hay gente pobre, hay gente que está dentro del mercado del trabajo y que es pobre porque su salario no le ajusta para cubrir sus necesidades más elementales. Y en ese sentido, estamos fomentando, y lo dijo el representante de la empresa privada con muchos de estos temas, la migración, y eso es cierto. ¿Y ustedes creen que estas personas que están dentro del mercado del trabajo
y que miran que su nivel de consumo no les ajusta para cubrir sus necesidades básicas y que pasa un año, pasan 2 y no tienen ajuste, ¿realmente van a querer seguir trabajando y realmente van a ser lo productivos que fueron el año pasado? Que aún con todo el tema de la pandemia absorbieron costos más altos en el sector transporte, que es uno de los que más se aumentó el año pasado. El año pasado los trabajadores afrontaron grandes costos para transportarse a sus centros de trabajo, pero también alimentos, los alimentos tuvieron ajustes, en un año en el cual debió haberse hecho congelaciones generales de precios para que los trabajadores no tuvieran que afrontar costos más altos de alimentación. Estamos hablando entonces de una situación que complica la situación de los trabajadores, la complica aún más porque no se está pensando en ellos. Yo entiendo el tema de las empresas y entiendo que hay empresas que no han logrado sobrevivir, pero si nosotros hacemos un análisis, las empresas no se murieron por su tamaño, no es que las de menos de 10 trabajadores sí murieron y que solo sobrevivieron las de más de 150 trabajadores. Hay sectores que fueron más afectados. Aquí se mencionó un estudio que hizo la universidad y es cierto, ustedes pueden revisar el estudio de las consecuencias del COVID en el año 2020 que lo tiene el Instituto de Investigaciones Económicas, por cierto, con muy buenos estudios sobre este tema. Y ustedes van a revisar que en la mayoría de los sectores laborales del país, el 50% de los hogares vieron disminuidos sus ingresos. O sea que si ya se les dificultaba en el año 2019 adquirir la canasta básica de alimentos, en este año es mucho peor porque sufrieron un aumento del 4.01, que es lo que oficialmente el Banco Central establece. Yo creo que ese parámetro no está fuera de contexto en la ley del salario mínimo. Se puso ahí porque tiene sentido que los trabajadores mantengan el nivel de vida con una declaración como esa de que el costo de vida es importante para el ajuste del salario. Gustavo. Rápidamente. Nosotros le hemos venido haciendo daño al mercado laboral. ¿Por qué razón? En primer lugar, y aquí hay un montón de temas, vea cómo hemos diferenciado las escalas salariales, de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 50, de 51 a 150 y arriba de 151. Yo le pongo a pensar, Renato, imaginémonos una empresa que tiene 150 trabajadores y que desea contratar 10 personas más. ¿Usted cree que las va a contratar sabiendo o teniendo conocimiento de que esas 10 personas de inmediato le representa un incremento salarial? Tenía 149, la pasa a la grande de inmediato. O sea, estos son pequeños problemas que tenemos y que lo hemos venido planteando, no por primera vez, y aquí nos va a volver a tener usted en diciembre, porque en diciembre nos toca volver a revisar el salario. Y hago la referencia, los conceptos técnicos y jurídicos que utiliza la ley es revisión salarial. ¿Por qué? Porque el salario se revisa conforme la situación económica del país. Nosotros, desde que planteamos las propuestas en la mesa de discusión de revisión de salario mínimo, hemos sido claros. En el año 2011 se acordó dentro de la instancia del Consejo Económico y Social el acuerdo tripartito, un mecanismo para la fijación del salario mínimo, que lo conoce muy bien Héctor Díaz, que lo conoce también don Daniel, donde don Rafael ya daba algunos elementos aquí para fijar el salario mínimo. Y hay una serie de criterios. Por ejemplo, nos establece que cuando el desempleo incrementa, que cuando tenemos una informalidad muy alta, que es más del 50%, que cuando la mayor cantidad de empleo se concentra en la microempresa, el 65% da como parámetro el mecanismo, tenemos el 67% fijado ahí. Y todavía sumado a esto tenemos las tormentas tropicales, los huracanes Eta y Iota, que aquí hago también la aclaración en cuanto a la propuesta nuestra. La propuesta nuestra incluye de que debe de ser 0%, no incremento a lo que es el sector agrícola, ¿verdad? En Correcto. Todas sus categorías. O sea, aunque tenga más de 51 trabajadores o 151, no debe de haber incremento para un sector que ha sido dañado. Y me dirán, sí, pero vendieron más comida, sí, pero se vieron totalmente afectados con 2 tormentas tropicales que todos sabemos cuáles fueron las consecuencias que ocurrieron en la zona norte, donde está la zona productiva más importante del país.
es necesario, no podemos continuar también, y Daniel y yo creo que don Rafael han resaltado aquí el tema del diálogo, del debate, muy importante, pero también se hacía usted mismo la reflexión de lo que decía don Daniel Durón, iremos a llegar a un acuerdo, y decía Daniel, yo creo que no, y nos vamos a continuar desgastando en estos temas en donde sí hay un incremento, ¿verdad? Porque cuando me dice a mí que me está pidiendo 6% y la inflación fue 4.01, y es más, la misma ley, si ya no fuéramos a ese parámetro técnico, es 3.33, porque no es la inflación acumulada del 2020, es la interanual a noviembre. Y aquí tenemos otro tema también, ojo con esto, y aquí ya lo digo como profesional del derecho y también con conocimiento en derecho laboral. Eso lo que hace es una referencia, Renato y pueblo hondureño. Nos dice, hey, tomen como base de referencia la inflación, pero no quiere decir de que eso es un derecho, para nada. Es una expectativa que puede haber, lo que es la fijación del salario mínimo en un incremento que se pueda fijar. Así que creo que eso también es muy importante dejarlo claro, no tendrían ningún tipo de responsabilidad porque en algunas escalas de salario se fija cero, y aquí yo hago la propuesta formal, sentémonos a revisar una nueva ley de salario mínimo, porque esta ley ya no responde, como lo decía don Rafael, a las necesidades del país, una ley que en realidad nos ayude a fijar un salario mínimo conforme a disposiciones técnicas, a parámetros e indicadores técnicos. Y los decían varios de los comentarios, y me voy a referir ya a la pregunta. ¿Qué pasaría? Terminamos de fracturar el mercado laboral, olvidémonos de la formalidad en Honduras, que casi todo se va a ir a la informalidad, y quienes se quedarían dentro de la formalidad son las empresas tal vez transnacionales que tienen todo un sistema de cumplimiento, con el riesgo de que esa inversión de esas empresas se vaya también para los otros países, porque ya Honduras ya no le es un país competitivo, ya no le interesaría como mercado, y toda esa gente también quedaría dentro del desamparo. Así que estos son algunos elementos que yo doy, ¿verdad?, en la mesa. Es necesario, Daniel, es necesario, ministro, una nueva ley de salario mínimo, en donde las comisiones no vayan a vender frutas y verduras, ¿verdad?, de que te doy esto y vos me das lo otro. La comisión de salario mínimo debería de ser, tenemos estos indicadores y el incremento es tanto, porque la fórmula sí lo arroja. Así es. Renato, perdón la reacción. Yo estoy de acuerdo con Rafa de que el marco de diálogo es permanente, no el salario mínimo es circunstancial, y además es un acto de solidaridad del sector organizado para el sector que no tiene el privilegio de tener contrato colectivo y sindicato. Y como te puse el ejemplo primario, las maquilas, si todas las empresas permitían la organización sindical, no hubiera negociación de salario mínimo. Los salarios mínimos, en las empresas donde hay organización de los trabajadores, ahí se establece en la contratación colectiva. Pero imagínate cuánto hace que estamos negociando salarios mínimos. El salario mínimo en los últimos 10 o 15 años, 10 que ha sido... Tenemos 8 años desde el 2012 que no interrumpimos. Ha subido un promedio de casi 40 y pico por ciento. 66%. Renato, genera movilidad social. Mira las enormes contradicciones, por eso nosotros decimos que el salario mínimo es un tema económico y doctrinario. No es cierto que el salario mínimo, eso no lo comparto, sea el tema de mayor fractura para las empresas. Una empresa pequeña, si no vende, no sobrevive. Porque una empresa que vende comida, que vende ropa, los trabajadores que trabajan ahí tienen descuentos, pueden tener, o le regalan la ropa, pero necesita del conglomerado, del resto de las empresas para que pueda vender. Es un tema estructural. Las negociaciones del salario mínimo no están resolviendo como el crecimiento macroeconómico del país. Mira la enorme contradicción, el país en los últimos años creció más del 50% en los últimos 10 años. Y está proyectado el crecimiento económico para el año 2021, 4%, fíjate. Pero mira, ahí hay algo que discutir. Crecen las telecomunicaciones, crece el sistema financiero, que generan poco empleo. Es decir, ese crecimiento es ficticio. No es que es ficticio, pero no deja mucha derrama. Renato, pero en el fondo lo que quiero decir es que no revisar el ingreso de los trabajadores independientemente de las circunstancias genera mayor iniquidad, hombre. Eso no lo podemos desconocer. Por eso decíamos al principio que este es un tema de criterios, de posiciones respetables. Nosotros estamos obligados a plantear la situación de un trabajador, de uno. ¿Qué pasa si yo llego a una gasolinera
que tiene menos de 50 trabajadores, que nunca dejó de laborar, repito ese ejemplo, que se expuso, que se contaminó. Y fíjese que por usted a mí no me van a revisar, como dice muy bien Gustavo, el salario mínimo, porque las revisiones son en la medida en que la inflación sea menor o que sea bajo cero, o que sea sobre cero. Aquí la inflación así es. Sí. Y estamos de acuerdo en que hay que revisar la ley de salario mínimo porque está muy vieja. Pero el diferencial, Renato, de la inflación hacia arriba, que es lo que hemos negociado en los últimos 10 años, el mínimo ajuste que se ha otorgado ha sido la inflación. El porcentaje sobre inflación está entre 1.5, max, nunca llegó a 2. ¿Por qué? Porque lo hacemos en base al costo de vida, Renato. Mira, un trabajador, poniéndolo en contexto, nosotros hacemos encuestas no técnicas. Aquí el país tiene un problema de estadística gravísimo. Fíjate que no sabemos los sectores que fueron directamente afectados, los que trabajaron, los que no trabajaron, porque no a todos les fue mal, Renato. Y como dice Rafael, yo respeto y reconozco la situación de la pequeña y la microempresa enormemente. Por eso somos diferentes. Pero una empresa, como dice Rafa, no a todos les fue igual, como dice Rafa. Algunos, las ventas en línea, los nuevos procedimientos, por ejemplo, de venta. Yo fui a un lugar donde venden cosméticos en medio de la pandemia, tipo agosto. Nosotros teníamos alrededor de 32 reuniones por Zoom entre marzo y septiembre mensuales. Fuimos a una empresa, Gustavo, que habían 7 trabajadoras. Era un ejemplo de vivencia. Solo estaba 2, una atendiendo y vendiendo. Digo, ¿qué pasa con las demás? No las suspendieron. Pero el nivel de venta se mantenía. Puede ser que en todas no. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos nosotros, el problema político, jurídico, social y económico. Es decir, ¿cómo vamos a tomar una decisión estandarizada cuando podemos cometer un error táctico gravísimo políticamente hablando? Trabajador me va a decir en la gasolinera, ¿y usted por qué se opuso a que me revisen el salario? Si yo nunca dejé de laborar. Las empresas que venden agua, todas las empresas, las aseadoras de la calle, los recoge basura, pararon. Una cosa es la gran empresa que puede sobrevivir. Mire, las empresas pueden resarcir las pérdidas, los trabajadores no. Entonces, bueno, el diálogo es importante, busquemos alternativas, pero no nos hagan que nosotros cometamos errores que nos vayan a servir de un pésimo precedente. Repito, 3 cosas. El salario mínimo se fija bajo los criterios de la inflación mínima. Mire, aquí lo que menos debiésemos estar discutiendo es la aplicación automática de la inflación. En todos los países del mundo, Renato, en todos los países del mundo, lo que menos te aplican es por, ¿cómo se llama? Por inercia. Es la inflación. El valor agregado de la negociación colectiva es poner un estado de resultado humano, no un estado de resultado de pérdidas y ganancias, y no es discurso, es verdad, hombre. Este país es uno de los más inequitativos de América Latina. Que estaba leyendo una información, mire, hay empresarios muy buenos aquí, conscientes. Hay empresas que dieron ajuste salarial este año, 2021, sí, porque nunca dejaron de producir, esenciales. Hicieron ese reconocimiento a los trabajadores. Yo estaba leyendo una nota de Diario La Prensa anoche revisando el 2013, qué buen dato ese. Y porque el tema es inequidad, el salario mínimo no hay que verlo como un asunto de competencia o de crecimiento de costos operativos. El trabajador hondureño es súper productivo, ahí lo dijo Héctor. Los trabajadores de la maquila hondureños, dicho por los dueños de las empresas, no por los administradores, son los más productivos de Centroamérica. Por eso no se han ido a las maquilas, por eso no se van para Nicaragua, por la capacidad productiva de los trabajadores. Está restablecido casi el 100% de los empleos en la maquila. Entonces decía ese informe de la prensa que en el 2013 en Honduras había 205 multimillonarios, solo después de Guatemala, con 30 billones de dólares. No le di seguimiento 2013, 2015. Entonces es un tema de reconocimiento, más que de ley, y esto no es discurso, es verdad. Mire, si ustedes viven la situación de la gente, por eso van las caravanas, y decir que el ingreso de la gente
como lo dijeron aquí, creo que fue la Cámara de Comercio de Cortés, el nivel de ingreso. Si ustedes revisan las cotizaciones al Seguro Social, el 78%, creo 80% de la gente gana menos de 12.000 lempiras mensuales. Entonces, ¿por qué no se genera movilidad social? Porque la gente puede tener empleo, pero si el empleo no le genera el ingreso necesario para salir de la crisis, de la pobreza, de nada sirve. Y no hay empleo. El problema es que no hay empleo. Y el revulsivo, desde mi punto de vista, sencillo, el mayor revulsivo para la generación de empleo es el ingreso. Ninguna empresa va a crecer si no vende, si no tiene compradores. ¿Cuánta gente está en las caravanas? Y fíjate que el salario mínimo no te presiona la estructura salarial, es rígida, porque aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema precios, ingresos. ¿Quién controla los precios? Hemos dicho, mire, que es el Ministerio de Industria, genere una superintendencia de precios, hombre. De que aquí le suben, subió el pan hoy, ¿verdad? Subió el pan, creo que aquí le dieron las noticias, subió el pan. Y le vamos a subir al pan, al quintal de azúcar el 10%. O a cualquier producción, y le suben el 10% a la unidad producida. Entonces tenemos un problema de desorden estructural. Por eso esta gente, estos compatriotas, que están en ese rubro de menos de un salario mínimo y medio al mes, no le vamos a arreglar el problema. Gracias, Daniel. Estamos en el cuarto mes del año. No hay diálogo, pero no hay consenso todavía con este asunto del ajuste al salario mínimo. Aquí el ministro del Trabajo, don Olvin Villalobos, ha escuchado a ambos sectores atentamente. Aunque hay diálogo, repito, sí miro o percibo como mucho pesimismo en que se pueda llegar a un acuerdo. Ya el mismo Daniel Durón lo ha dicho, yo no creo que haya acuerdo. Y cuando no hay acuerdo entre las dos partes, es el gobierno que fija entonces el salario mínimo. Creo ahora que es oportuno escuchar al ministro del Trabajo que me diga hasta cuándo van a continuar las negociaciones. Si esto sigue así, se pondrá alto a las negociaciones y ustedes tendrán que intervenir. ¿Cuándo será eso? Después de la pausa comercial, el secretario del Trabajo. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Manuel Redondo: señores empresarios, no le nieguen un incremento al salario del trabajador. Reflexionen y sean conscientes que ustedes, gracias a ese empleado, aumentan sus capitales. No sean mezquinos, ustedes fueron culpables de lo que hizo MEL en 2009. Carlos Galindo: el ajuste al salario nunca estará a nivel de la canasta básica, ya que esta ya aumentó y cuando se haga el ajuste volverá a subir con la excusa de que se necesita para pagar. Así que esta es una discusión estéril. Omar López: si los empresarios ya están cobrando el salario mínimo y ni lo han dado, este lunes amanecimos con incrementos en la mayoría de los productos básicos. Eduardo Castillo: para los políticos también. Belki Martínez: el personal de salud que da todo por el todo, dice. Denis Gómez: por supuesto que se recibiría de manera positiva, los empresarios serían los que mandarían el grito al cielo. Algunos, conste, otros están muy conscientes, pero la canasta básica, el combustible, impuesto, tendrá que cambiar dice, bueno, ¿y de qué sirve? Prácticamente se pregunta. Comenta también Alan Alvarenga: sería el adiós de varios emprendedores y de las MIPYMES, porque aparte del salario deben pagar por insumos, impuestos, servicios públicos, impuestos municipales, impuestos de guerra, etcétera. Los trabajadores tienen derecho al aumento, pero parece que el gobierno no sabe cómo calcular el aumento. Agradecemos sus mensajes, continuamos con el programa. Bueno, el salario mínimo, el ajuste, el salario está indexado, ¿verdad? ¿Qué otros gremios se benefician del ajuste del salario mínimo, ministro? Una negociación, Renato, de salario mínimo tiene impacto casi en la totalidad de todos los sectores, a excepción del sector público, ¿verdad? Y a excepción de la maquila. De ahí en adelante tiene un impacto generalizado fuerte. Y de hecho, y aquellos trabajadores que están fuera de un beneficio de contratación colectiva, tiene un impacto directo una decisión de esta naturaleza. Hasta hace unos años
el incremento del salario de los médicos estaba justamente indexado al ajuste del salario mínimo. Entiendo que ahora ya no. ¿O sigue? De algunos, y no solo el colegio médico, sino otros colegios y otros rubros tienen este tipo de beneficio indexado. Otros han decidido irse de alguna manera con un esquema diferenciado en donde se salen de este parámetro para poder tener un beneficio mayor, porque han aplicado su propia normativa, su propio marco legal que les ha dado este beneficio. Da la impresión que así como están las propuestas, muy distantes, porque hay que ser realista, ¿verdad? Están distantes, totalmente distantes. Los obreros exigiendo un ajuste al salario mínimo gradual, de 0 hasta más de 150 trabajadores. Hasta más de 150 trabajadores. ¿Cuánto piden de 0 a 10? 4.01, de 11 a 50, 4.05, de 51 a 150, 5, y de 150 adelante 6%, partiendo de el índice inflacionario de 4.01, mientras que los empresarios dicen de 0 a 50 trabajadores no debe haber incremento al salario mínimo, de 51 a 150 1%, y de 150 en adelante el índice inflacionario 4.5. O sea, miren ustedes, ¿verdad? Y a partir de julio, la propuesta de los empresarios. Por eso es que, no sé, yo soy muy atrevido, casi me atrevo a decir que ustedes van a terminar fijando el salario mínimo. Casi me atrevo a decir, mírenlo, que ustedes van a terminar fijando el salario mínimo. Ya lo fijaron una vez que la situación estaba así en un mes de abril, fue en el 2004, usted mismo me lo recordó. Así que por eso es importante escuchar la posición gubernamental sobre esta situación planteada, solo que después de la pausa comercial. Continuamos dando lectura. Por otro lado, los empresarios, su infinita bienestar de sus colaboradores, cuando comprenderán que es la fuerza laboral por quien se deben. Sin mano de obra no hay empresas y viceversa. Cuando haya voluntad y conciencia habrán salarios dignos. En otro mensaje dice, cuando el salario mínimo tiene poder adquisitivo todos ganan. Empresarios, comerciantes, empleados, etcétera. Gana la economía, pero aquí le suben miserias al salario mínimo y le suben increíble a los productos en general y quedamos en las mismas con la soga en el cuello. Henry Smith, el gobierno tendría un poco de paz y oxígeno, creyendo que al pueblo se le olvidará lo coludido, dice que están con el narcotráfico en la administración pública, pero también responde el momento económico, no es por celebrar el bicentenario del billete de 200, el fondo es otro, dice. René Sierra dice, imitaste a estos judas, dice, del sistema. Rolando Bustillo, este tema del salario mínimo solo beneficia a unos pocos del gobierno, dice, a duras penas el sector privado hace valer este derecho, ahora no digamos tras el paso de 2 huracanes y una pandemia, donde desde presidencia promueven el saqueo de los recursos que hoy servirían. Agradecemos sus mensajes, continuamos dando lectura. Ministro del Trabajo. Renato, lo que usted y el pueblo hondureño ha presenciado hoy es parte de lo que vemos en el espacio de diálogo que tenemos nosotros de manera constante. La historia nos dice que por muy compleja que sea una disenso entre las partes, han logrado encontrar los puntos coincidentes para poder llegar a acuerdo. Eso es muy importante. Y acá usted nos planteaba la necesidad de que en el dado caso que los sectores no llegaran a un acuerdo, cuál pudiese ser la decisión del gobierno y si este puede ser retroactivo. Primero, es importante manifestar que el marco legal de la ley del salario mínimo dice que debe de ser retroactivo a partir de enero, pero la práctica nos ha dicho que el consenso ha primado entre las partes. Y tenemos un antecedente, 2004. 2004, la comisión negociadora del salario mínimo llegó en estas mismas instancias hasta el mes de abril
para poder pactar un salario mínimo. La comisión negociadora entre las partes llegó a un acuerdo y desde ese momento empezó la efectividad del mismo. Segundo, otro antecedente, 1998, con los impactos del huracán Mitch. No fue el gobierno de aquel entonces quien tomó la decisión de no fijar un salario mínimo, lo tomaron las partes, aun y cuando la situación era compleja. Hoy estamos en la misma situación, una situación distinta, muy diferente. El impacto ha sido gravísimo para los trabajadores y también ha sido gravísimo para los empresarios. Somos conscientes y sobre la mesa eso ha estado reluciendo y por lo tanto, en el marco de una responsabilidad compartida entre las partes, es necesario poder encontrar esos puntos coincidentes. Estamos llegando este año a cumplir 200 años de independencia de nuestro país. Es nuestro deber y tener la responsabilidad como sectores de poder marcar la historia de una decisión histórica que pudiésemos hacer. Y repito, hace 10 años hemos venido en un comportamiento en donde ha primado el diálogo, en donde las partes, por muy difícil que era, llegaron a un acuerdo. Lo demostraron en diciembre del 2011. Estos sectores, es más, los que están sentados en este foro, llegaron a un acuerdo y marcaron historia por primera vez en el país. Se fijó un acuerdo de salario mínimo no para un año, sino para 2 años. Eso le dijo a usted que después de venir de una situación tan compleja, lograron llegar a acuerdos. De ese momento, las negociaciones fueron sostenidas por 3 años, por 2 años, que ha sido la última. Le indica a usted que son los mismos líderes de los sectores los que continúan conversando el día de hoy. Y es justamente ese espacio de madurez, de experiencia, la que nos va a permitir poder llegar a un punto coincidente. Sí, pero hay una diferencia, hay una diferencia. El puntito clave, y yo debo decirlo porque los he escuchado con suma atención, el puntito clave es que en anteriores negociaciones siempre de 0 a 50 había un ajuste porcentual y esta vez, y esta vez no, y esta vez es lo que los aleja más. Y ha sido planteado por ellos, por los dirigentes obreros. Y es justamente, Renato, porque en aquel momento las condiciones de país eran distintas a la realidad que hoy vivimos. Y quizá tal vez la realidad que hoy vivimos, las condiciones, como repito, los niveles de afectación que ha habido para los empresarios y para los trabajadores, nos nubla un poco el panorama para poder encontrar esos puntos coincidentes. Pero creo que es ahí donde debemos de afinar la pluma para poder encontrar esos puntos coincidentes que nos puedan llegar a un acuerdo. Estamos a tiempo, me parece que las condiciones están dadas para poder llegar a un acuerdo por medio del diálogo. Y cuando digo esto es porque hay posturas de ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Lo complejo y difícil es, Renato, cuando entre las partes no encontramos aquella voluntad de poder plantear una postura. En este caso están. Lo único que tenemos que buscar la forma es en cómo los acercamos a llegar a un punto coincidente. Y de parte de nuestro lado, de parte del Poder Ejecutivo, repito, el presidente Hernández es un hombre de diálogo y nos ha mencionado y nos ha dicho, mientras existan las propuestas sobre la mesa, es responsabilidad de las partes poder llegar a un acuerdo. Fomentemos el diálogo. Y eso es justamente lo que estamos haciendo desde parte de gobierno. Si bien es cierto, la ley del salario mínimo dice que una vez que no exista acuerdo entre las partes, llega y toma una decisión el Poder Ejecutivo en el marco de lo que dice la ley. Sin embargo, nosotros consideramos que aún el tiempo y las condiciones están dadas para que podamos llegar a un acuerdo entre las partes. Y esa es la invitación que quiero hacer esta mañana a los líderes del sector trabajador, los líderes del sector empresarial. Continuemos en esa misma lucha que hemos avanzado. Yo pienso que los puntos pronto están para poder encontrarse. Los puntos coincidentes no están tan lejanos. Por muy grande y muy distante que veamos aquí las propuestas, las posturas aún todavía tienen el espacio para poder llegar a un punto coincidente.
los motivaría a que lleguemos ahí y que marquemos historia y que lo hagamos desde esa perspectiva en función de que prime el diálogo. Rafael y Gustavo, ya se los hablo como consumidor. ¿No es cierto que casi todos los días le vemos la cara a los trabajadores de una gasolinera? ¿Sí? Dependiendo, ¿verdad? Yo soy de los que le he hecho 500 lempiras al carrito. Por lo tanto, cada 2 días les estoy viendo la cara a los trabajadores. En los súper. ¿Sí? Y lo identifican a uno, ¿eh? Y lo primerito que me preguntan, ¿cuándo nos van a hacer un ajuste del salario mínimo? No, están negociando, les digo. Voy a una farmacia, Gustavo. ¿Cómo va a estar el salario mínimo? ¿Qué sabe del salario mínimo? Voy a una empresa cualquiera, con menos de 50 trabajadores. Y hasta me siento como responsable, sin tener vela en el entierro, más que ser solidario con los trabajadores, porque yo lo soy. Creo que ahí está el puntito clave. Ese 0% de 1 a 50, creo que es lo que los distancia totalmente en esta ocasión, Rafael. Vamos a ver, le voy a contar mi experiencia personal en una gasolinera. Yo vivo en el sur de la ciudad y un día llego 10 de la noche, no, 8 de la noche debe haber sido, y pongo combustible en mi vehículo. Y está el muchacho, el bombero, llega y me dice, ¿y el salario mínimo? Y lo veo yo con la pistola aquí, ¿verdad? Yo dije, aquí, ya casi le miraba el encendedor, ¿verdad? Mire, me dice, en el 2009 yo perdí mi trabajo y hasta hace 2 años lo recuperé. No permitan que perdamos puestos de trabajo. Esto yo lo he mencionado muchas veces en las reuniones que hemos tenido. El tema aquí es que nosotros, y es difícil, y yo asumo la responsabilidad de decirle a un empleado de una empresa que no va a tener salario, un aumento salarial, perdón. Pero es más difícil decirle, usted puede perder su empleo. Yo quiero sumar algo a lo que dice don Rafael, que es muy importante, Renato, porque aquí parece que la discusión la tuviéramos en base a que toda la población hondureña gane el salario mínimo, y eso no es la realidad. Es que eso es a lo aspiracional que deberíamos de ver nosotros. En Honduras la gente no está ganando salario mínimo, y no porque no lo quieran pagar los empresarios, y no es que los empresarios sean malos, es que donde se ve el cumplimiento es en la mediana y en la grande empresa. Dar un incremento en la micro y en la pequeña es todavía volver más compleja la situación de estas empresas, que el año anterior fueron 4 de cada 10 micro y pequeñas empresas que desaparecieron. ¿Cuántos son los trabajadores de la micro y pequeña? El 67% ¿Es la mayoría? de los empleos se concentran en las micro y pequeñas. Es la mayoría de trabajadores. En la microempresa. Es la mayoría de trabajadores. Es la mayoría. Esa es la Constitución de la República dice, el patrimonio de Honduras son las microempresas. Pero estos se quedarían sin nada. Se quedarían, pero no es porque no quieran, Renato. Si es que ya de entrada no se les está pagando. Y luego lo otro a lo que yo iba a decir es, estamos asumiendo como que todo el mundo tiene empleo. Y es que la realidad es que la gente en Honduras no tiene empleo. 10.9%. ¿Cuánto significa eso? Cerca de 600,000 personas que no tienen empleo, y a eso es a lo que deberíamos de aspirar. La Secretaría, el otro día lo decía en un programa también, la Secretaría de Trabajo, cuando uno dice trabajo es porque hay trabajo. En este momento debería de ser una Secretaría de Empleo, que busque cómo generar condiciones para que la gente se emplee. Y bueno, ahí es donde entra el sector privado, siempre y cuando se generen condiciones, y sabemos que con el sector trabajador, y yo aquí le pregunto a Daniel, ¿qué continuamos haciendo con la Política Nacional de Empleo, Daniel? Que hace 3 años venimos aquí también, ¿verdad?, celebrando que teníamos la Política Nacional de Empleo y no le dimos seguimiento. No continuamos creando todas esas condiciones. Nos olvidamos del Infop, nos olvidamos del crecimiento de la sostenibilidad de las empresas, nos olvidamos del talento humano. Hay un montón de elementos que no hemos vuelto a retomar, y vamos a volver a diciembre otra vez y no vamos a haber avanzado en nada. Renato, tal vez para... Que termine. Perdón, Daniel, sí. Pero ahí el tema es de que lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos, sobre todo con un año 2020 absolutamente atípico y que no ha terminado la pandemia, porque muy probablemente venga una tercera y cuarta ola y el 0.6% de los hondureños están vacunados, no hay tela de donde cortar. Las empresas no están vendiendo, y más que vender, que lo más importante en una empresa no es la venta,
es la rentabilidad que tiene. Y si no tiene rentabilidad, no hace ese círculo virtuoso que es rentabilidad, inversión, generación de empleo, consumo más ventas. No tenemos eso. En este momento, a mí, créanme, todos quisiéramos ganar más, pero no todos podemos ganar más. Hay empresas como las gasolineras, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, de que es cierto, estuvieron abiertas, pero ¿cuánto vendieron? O sea, son pocas las personas que mantienen el mismo consumo de combustible. Muchas de las empresas, no estamos en el teletrabajo, no vamos a nuestros puestos de trabajo. Tuvimos confinamiento, ¿cuántos meses? Estaban abiertas, estaban los carros. Las primeras veces cuando nos cerraron completamente y que teníamos aquel pánico fue el día que ellos vendieron y hasta se les acabó la gasolina, pero después estuvieron sus ventas quizás 50, 60% y los mismos costos fijos, la misma electricidad, la misma renta, el mismo salario. O sea, tenemos que ponernos en la posición de que en esta situación, reitero, absolutamente atípica que tenemos y que nadie la deseó y que nadie espera que esto continúe, no podemos tomar una decisión irresponsable. Vuelvo al 2009 y con el respeto al presidente Zelaya, ¿verdad? La decisión que él tomó se vio afectado el mercado laboral los siguientes años. Fue la fractura. El salario mínimo se fue muy por encima del salario promedio de lo que ganan los hondureños. ¿Qué es lo que necesitamos? Más puestos de trabajo, más gente trabajando y generando ingresos en sus familias. De dos personas que trabajaban en un hogar, 2.5 pasamos a 0.98. Esos son temas que no los podemos soslayar. Créamos que nosotros quisiéramos, como lo hemos hecho en los últimos años, dar aumentos por encima de la inflación, pero en estos momentos no se puede, señores. Yo creo que es una decisión responsable y sensata, una propuesta, reitero, en los mismos términos que se ha hecho para que se pueda tener. En junio probablemente estemos en una mejor posición. En diciembre del siguiente año nos sentaremos, ojalá que con una nueva ley y el nuevo Congreso Nacional o este Congreso Nacional que discuta un nuevo mecanismo para la fijación del salario. Y es que ya estamos vacunados, porque hay que admitirlo, ese es el otro problema. Así es. Ese es el otro problema que vuelve pesimista el panorama, es que sin vacunas y con el riesgo de más contagios, de más gente en los hospitales, de más gente en las UCI, esto atemoriza más y vuelve más complejo el panorama. Ahora, este punto es claro. Yo te entiendo cuando tú me dices, ¿cómo voy a darle la cara a un trabajador de una empresa de 1 a 50 y decirle, no pudimos hacer un ajuste al salario de ustedes? Ahora, pero el otro puntito, ¿están conscientes ustedes que justamente son estas empresas las que más complicaciones tienen en pagar el salario mínimo, ¿no? Las de 1 a 50. ¿Sí? Y que hay el riesgo que con un ajuste, en este momento y en las circunstancias actuales, peligren esas empresas como lo arguye el sector privado, Daniel. No. Joseph Stiglitz es un prominente economista. Fue vicepresidente del Banco Mundial. Joseph Stiglitz, porque aquí, repito, estamos llenos de analistas. Stiglitz dice, bueno, los datos del mundo son abrumadores, económicamente hablando, pero no es cierto que el salario mínimo genere desempleo. Al contrario, este es un tema integral, Renata. Mira, Estado-resultado humano. El tema de fondo aquí se llama movilidad social. Totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa. El círculo virtuoso, la rentabilidad de las empresas, por la vía de la venta. Si la empresa no vende, no genera porcentajes de utilidades. ¿Y qué hace eso? La pone en postración. Ese es el peor virus para matar la economía. Si la microempresa y la mediana empresa no tienen la posibilidad de tener clientes, porque el salario mínimo, repito, no es salario mínimo, es de
sobrevivencia. Por eso no hay movilidad social. En los mejores tiempos macroeconómicos y económicamente del país, el crecimiento, el bienestar, solo se generó en un sector reducido, Renato. Este es un tema de fondo, estructural. No acepto que el salario, que la revisión del salario, que el ajuste al salario mínimo mate empresas. Lo que mata a las empresas son las condiciones fiscales. Mate el empleo, no las empresas. Las condiciones naturales en este caso, no es culpa del trabajador. Por eso tenemos ese montón de gente que va para los Estados Unidos. Fíjate que, mira el peligro en que está la estructura salarial. Por eso tenemos el 82% de pobres. ¿Y de qué sirve estar hablando de crecimiento macroeconómico? ¿De qué sirve estar hablando de que las empresas tienen problemas? Claro que tienen problemas las empresas. Pero es un problema estructural, es un tema de modelo. O sea, mientras unas empresas crecen en tiempos de crecimiento, en tiempos de bonanza, los trabajadores no crecen a ese mismo nivel. La pobreza se profundiza, paradójicamente. Entonces es un tema de inequidad. Mire, si el pago del RAP, esta es buena discusión, ellos también son trabajadores, tengo mucho respeto. Si lo que se paga el RAP es deducible del impuesto de la renta, para salir de esta crisis del año 2020-2021, si es deducible el impuesto de la renta el pago del seguro social, si es deducible el impuesto de la renta el pago al Instituto de Formación Profesional, ¿por qué en esta oportunidad para salvar 2020 no puede ser deducible el impuesto de la renta el ajuste que se haga a los trabajadores? Renato, esto es un problema de criterio humano, de reconocimiento. Si yo estuviera diciendo, sí, que tienen razón la microempresa, los hoteleros han sido golpeados, el trabajador se va, no volvió a trabajar, se fue para los Estados Unidos. Entonces, el tema del ingreso, imagínate que un trabajador de primer ingreso en una empresa va a ganar el salario mínimo promedio. Digamos, el salario mínimo más alto está en 11.000 lempiras. 12.000. Aquí hay trabajadores. Lo que sale ganando un universitario. Sí, aquí hay trabajadores, sí, exactamente. Entonces es un problema de estructura. Pero ahí ve cómo el salario mínimo ha crecido de manera desproporcionada. No es un problema del salario mínimo, es un problema de estructura. Aquí hay trabajadores que tienen 20 años de estar aquí, Renato. Que no ganan ni 12.000, ni 11.000, ni 15.000 lempiras. ¿Aquí? En cualquier lado. No, aquí no. En Honduras. Te lo aseguro porque yo sé en Honduras, que aquí no. En Honduras. Ok. Se está revisando el salario mínimo. No es cierto que sea un gran impacto a la mediana empresa para arriba. El salario mínimo no te presiona la estructura salarial. Hay trabajadores que tienen 20 años y están ganando 10.000 lempiras mensuales. Y el nuevo trabajador que va a ingresar va a ganar 9.500. Se pierde el concepto de la antigüedad. Entonces es un problema estructural, no es problema de los trabajadores. El estado de resultado humano, termino con esto. ¿Qué hace un trabajador con 6.500 lempiras mensuales? Para ponerlo, puede ser discurso, como lo denominan uno. Este es un problema de modelo, Renato, de inequidad. No es un problema ni de ley, ni de criterios económicos. Es de que los grupos que tienen poder económico deben de patrocinar o participar en que esta crisis, esta debacle de pobreza, de miseria, independiente de que Honduras va a crecer, es el país en Centroamérica que más va a crecer en el 2021. ¿Leíste la noticia? Macroeconómicamente. ¿Cómo está la pobreza? Pero ya te lo dije, ¿por qué? En dos sectores sobre todo. Bueno, entonces si telecomunicaciones por y eso, sector financiero. pero de ahí para abajo. Que fue golpeado. Sí. Y de ahí para abajo, termino aquí, Renan. Entonces, lo que hay que ver es cómo hacemos para resolver el problema estructural. Una persona con 6.500 lempiras mensuales, ¿qué hace? ¿El discurso ¿Con cuánto dijiste? Con 6.500 lempiras el salario mínimo promedio, ¿qué hace? ¿6.500? Sí. No. Es que no es el salario promedio. Pongámosle 10.000, pues. 10.000, pongámosle. 10.022 lempiras el salario promedio. Que es el salario mínimo. ¿Cuánto se paga en el sector agrícola, ministro? ¿A el promedio? Salario bajito. La agrícola está, creo que como en 8.700. Y la microempresa en más de 9.000 lempiras. Mira, Renato, frente a una canasta básica, que yo no creo ese cálculo, nosotros hemos mandado a los mayoreos, que son donde se venden más barato, ya con 2.000 lempiras en una semana, para ver qué se consume con 2.000 lempiras. Nada. Y la siguiente semana, para comprar lo mismo, tenés que llevar 2.500. Entonces, el problema es estructural. ¿Por qué tenemos es laxa en los precios? Lo que dice ahí es cierto, ya el salario mínimo está cobrado. Y repito, yo sí soy deferente con la micro y mediana empresa. Ahí está, claro.
Pero el salario mínimo cuesta. Y el salario es uno de los factores más importantes para la movilidad social. Ok, permíteme que el ministro quiere intervenir a lo que tú dices. ¿Sí? Renato, en medio de las grandes dificultades nacen las oportunidades. Aquí Daniel ha mencionado y dijo, tenemos un problema de orden estructural. Y creo que es el momento oportuno para que nosotros aprovechemos el espacio de diálogo por excelencia que tenemos en el país, que se llama Consejo Económico y Social. Es el espacio oportuno para poder analizar esta problemática que están planteando los sectores hoy en día. Acá se ha hablado, revisemos la ley del salario mínimo que data de los años 70. Procedamos y hagámoslo. Aquí Daniel dice, este es un problema estructural, debemos de analizarlo, analicémoslo en función de eso. Y si esto nos va a determinar una ventana de oportunidad, hagámoslo. Daniel ha puesto una propuesta aquí y ha dicho, ¿por qué para este año no deducimos el impuesto sobre la renta, dice? Analicémoslo. Es que ya es deducible. Pero es que eso no significa, o sea, que sea deducible no significa de que no afecte el flujo, de que no tiene un costo también para las empresas. Pero claro que la lo utilidad. Vamos a ver, uno de los grandes problemas que se da cuando estamos en un proceso de negociación es que quizá no sabemos interpretar muy bien el mensaje que las partes se dan. Yo diría, esta propuesta que Daniel está haciendo ahora, ¿por qué no la analizamos un poco más a fondo y comprendamos cuál es la intención de qué es lo que se quiere buscar? Y si al tenor de esa propuesta podemos encontrar otro punto coincidente, puede ser el punto de partida para poder acercarnos. Y si producto de esta propuesta que tiene Daniel pudiese salir otra contrapropuesta del sector privado, nos pueden marcar la ruta hacia donde pudiésemos llegar para poder llegar a un acuerdo. ¿Dónde está la invitación final? Es que esta misma semana regresemos a las conversaciones en función del diálogo para que podamos llegar a un punto coincidente. Nosotros, desde parte de la Secretaría, aquí se nos ha mencionado el problema de desempleo que hay en el país. ¿Es correcto? Es correcto. Las cifras hablan de 10.9%, 445,000 hondureños desempleados. Después de que sucedió los huracanes en el país, el presidente Hernández nos dijo, quiero un plan de acción, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para generación de empleo? La Secretaría de Estado trabajó en dos propuestas en función de generar oportunidades a lo interno del país y otra propuesta de poder generar alternativas de solución para hondureños fuera del país. Pero son mecanismos en el cual nosotros estamos empleando para poder buscar alternativas a corto plazo. Pero a largo plazo, aquí muy bien lo ha dicho Gustavo, tenemos la Política Nacional de Empleo. Esa Política Nacional de Empleo hoy ya tiene un marco de acción conjunta, tiene un plan de acción de esa política que fácilmente puede llevarse a cabo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En función de esta conversación y diálogo en consenso en el marco del Consejo Económico. Voy a la pausa comercial, escucharé a don Héctor Díaz luego de la misma. Bueno, vamos acordando los tiempos ya porque solo tenemos 3 minutos para las 9, hora en que termine el programa. Escuchamos a don Héctor Díaz, el asesor financiero de las centrales obreras. Don Héctor. Adelante, don Héctor. Sí, bueno, miren, aquí hay dos temas que son importantes mencionar. Lo primero es que es injusto culpar a la ley del salario mínimo, como decía Daniel, por la pérdida de empleos, porque la ley del salario mínimo ya tiene 50 años y no es quien ha desbaratado la economía hondureña. Pero sí hay otras leyes más recientes que tienen culpa en el subempleo de Honduras. Por ejemplo, la ley de empleo temporal por hora. Es una ley que vino a interferir en las condiciones del mercado del trabajo y ha generado más perjuicios que ventajas. El otro tema que es importante decir es que el incumplimiento de la ley del salario mínimo, o sea, la falta de pago por algunos sectores económicos, tampoco se debería decir como excusa para decir que es porque no pueden, etcétera, etcétera. Me parece que estamos llegando ya a extremos, digamos, que son un poco ilógicos.
Pero lo que sí es cierto es que nosotros no hemos ni siquiera podido cumplir con uno de los estándares que pedía la ley del salario mínimo, y era que el salario mínimo debería cubrir los costos de vida más esenciales de un trabajador. Entonces, en ese sentido, hay que pensar que los que hemos incumplido la ley al no llevar al nivel del salario mínimo eso, somos nosotros en las negociaciones. Y por otro lado, bueno, yo estudié en 2 escuelas de economía, en la de nuestra Universidad Autónoma de Honduras y en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, y en ninguna de las dos me enseñaron que cuando se contrae el circulante, la economía crece. Es al revés. Cuando usted saca dinero de la economía y lo contrae, la economía también se contrae. Y cuando usted impulsa el circulante, impulsa más consumo, es que la economía crece. O sea que estamos diciendo una cosa que es un contrasentido, por lo menos desde el punto de vista técnico. Si yo tengo menos dinero en la economía, no va a crecer la economía se va a contraer, por un lado. Por otro, y si no, miremos todas las medidas de ajuste que están haciendo los países desarrollados. Es mala la comparación, pero también muchos países en vías de desarrollo que lo que han hecho es soltar flujos de dinero a la economía para mantener su nivel de crecimiento. Lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho todos los países europeos, que generan nuevos flujos económicos al mercado para que haya más consumo y así no se detenga el flujo económico. No es al revés. Entonces, en esa parte no podemos, digamos, realmente tener un acuerdo, porque esa parte es, digamos, contraria a la lógica que debería hacer. Entendemos también que las microempresas son las que se miran en más problemas, pero también entendemos que hay muchas empresas que pueden y tienen la capacidad, y lo han hecho, de simularse como microempresas cuando no lo son. Se han fragmentado, se han dividido, han hecho pequeñas empresas dentro de los grupos grandes para poder tener ventaja con el salario mínimo. Y eso lo causamos nosotros cuando empezamos a separar los salarios mínimos por tamaños de empresas. Me parece que la solución que no hemos explorado y que en algún momento estuvo en contexto, pero no nos atrevimos a avanzar en eso, era en revisar cuáles son los sectores que realmente tienen problemas, porque por ejemplo, el sector empleador dice que es el sector agroindustrial. Yo les diría, el sector agroindustrial que paga salario mínimo es el sector agroindustrial de las grandes corporaciones transnacionales. Esas empresas, muchas de ellas tienen 100 años de estar explotando económicamente las tierras y los trabajadores en Honduras. Entonces, esas empresas no tienen el grado de dificultad que podrían tener otras empresas del sector agroindustrial pequeñas de menos de 10 trabajadores, pero que el mismo Código de Trabajo entiende eso y las deja fuera de la negociación, digamos, y de las reglas del salario mínimo. Pero sí hay sectores sumamente afectados. Aquí se mencionó uno como el sector turismo. Bueno, revisemos el sector turismo, hagamos una diferencia con el sector turismo, que es un sector que apenas está sobreviviendo, el que logró sobrevivir, porque la mayoría fue desmantelada. Pero aquí el asunto es que estamos diciendo que mejor sacrifiquemos a unos para que las empresas sigan operando y que luego las empresas van a recuperar los 600,000 puestos de trabajo. Eso tampoco es cierto. Una economía como la hondureña, para recuperar 600,000 puestos de trabajo, necesita 20 años, con el nivel de inversión actual. Entonces, ese sistema también tenemos que cambiarlo. No podemos decir que es tan fácil generar puestos de trabajo en el país, porque estamos en lo mismo. Realmente no se genera condiciones de política de empleo, dado que la mencionó el abogado Solórzano, para que el país pueda recuperar esos empleos. Pero eso no es responsabilidad del sector trabajador ni de los trabajadores que ganan el salario mínimo. Los trabajadores que ganan el salario mínimo son una fracción que no influye en la política general de empleo. El trabajo subempleado en Honduras ha crecido exageradamente,
producto de decisiones que no han ayudado al mercado del trabajo. Así que no es la ley del salario mínimo. Estoy de acuerdo que hay aspectos de la ley del salario mínimo que se deberían revisar, pero no su esencia. Su esencia es correcta. Si no fuese correcta, no hubiesen leyes de salarios mínimos en todos los países. Y en los países donde hubiesen leyes de salarios mínimos, las economías ya se hubieran desmantelado si fuesen las leyes del salario mínimo las causantes de los problemas de empleo. No son así. Son condiciones estructurales y estoy de acuerdo con Daniel cuando dice que no puede existir en un país trabajadores con empleo que sean pobres. Eso es un contrasentido e incumple cualquier lógica sobre la cual se basan las relaciones obrero-patronales, que son la justicia social. Así que esa situación de reconversar y buscar una solución nueva es importante, pero diría yo que en el contexto de esta discusión se podrían explorar unas más opciones, pero también estoy de acuerdo con lo que decía el licenciado Renato. Ya estamos bastante alejados y no se encuentran, digamos, no se encuentran muchos puntos de consenso, aunque todavía puede haber esperanza. Miren, me voy con este mensaje de una microempresaria. Dice que su empresa tiene 35 años. Te contaré nuestra historia, dice. Después de tener 20 empleados, antes de la pandemia hemos quedado con 10 personas trabajando. Nuestra clínica tenía 3 meses de agudos crónicos y de estancia prolongada y ahora hemos quedado con una sola área. Un salario mínimo muy alto nos hará reevaluar nuestra funcionalidad y, en fin, nuestra existencia a futuro. Somos una empresa de 35 años. No podía dejar de enviar este mensaje porque la persona me pidió justamente que lo socializara. Renato, yo creo que es bueno felicitar a esas empresas, a la micro y mediana empresa que han hecho esfuerzos por sostener el empleo de los trabajadores. Que se ha endeudado para pagar planilla. Y que han utilizado recursos o ahorros que lograron en tiempos normales. Esas empresas hay que reconocerles. Esos son los empresarios que... 30 segundos, Gustavo. No, vamos a continuar con las pláticas y sí, de nuestra parte como COEP, sí consideramos necesaria una nueva ley que nos dé un mecanismo de fijación automática. Sí. No podemos continuar con este desgaste, tiene que haber una fórmula que nos diga cuál es el incremento, cuál es el ajuste que debe haber cada año, Renato. Así es. Rafael Medina. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, actuemos responsablemente. Países vecinos no hicieron movimiento en sus salarios mínimos. Guatemala 0%, El Salvador sin movimiento, Costa Rica 0.3%. ¿No hubo ajuste el salario mínimo en esos países? No hubo ajuste, ¿verdad? Entonces, mire, actuemos responsablemente. Este es un año atípico y esperamos que no se repita, pero es necesario que entremos a los procesos de negociación con mecanismos eminentemente técnicos. Ministro. Mi llamado es para que los sectores continuemos en la conversación. Pienso que esta semana debemos de avanzar en esos espacios de diálogo y pensando con opciones fuera de la caja, como las propuestas que han salido hoy. Creo que esas propuestas con análisis profundo nos llevarán a poder encontrar alternativas de solución. Soy optimista, Renato. Eso iba a decir en este momento, que es el más optimista de los 5 panelistas hoy. Sin duda alguna, de que vamos a llegar a un acuerdo por consenso entre las partes. No, de los 4 panelistas, 2, 4 no, de los 5, es el más optimista. Ojalá, ojalá, y que todos queden satisfechos. Sin duda. A todos muchas gracias, buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.